Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, tu ayuda. Inspíranos, guíanos con tu Espíritu Santo, ilumínanos y renuévanos. Y también te pedimos, Señor, que cumplas tus propósitos en cada uno de los que estamos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo continúo como parte del discipulado. Voy a hablar, Jesús es Dios, Jesús es Señor y Jesús es Salvador. Así es que Jesús es la buena noticia, ¿verdad? Jesús es la buena noticia. Eso es lo que significa evangelio, buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús descendió. Jesús se hizo en forma de hombre para morir por el pecador. Así es que en Juan capítulo 1, verso 1, dice la palabra: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los testigos de Jehová distorsionaron la escritura, y este verso ellos lo citan de esta manera: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Pero Jesús no es un Dios, Jesús es Dios. Otros dicen que Jesús era un profeta, otros dicen que Jesús era un iluminado, que se fue ahí con los lamas a algún lugar para aprender. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos está mostrando a Dios como creador, Jesús. Pero fíjense, haciendo un paralelo con Colosenses 1:15. Y dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto demuestra que Jesús es Dios desde antes de todas las cosas. Él es el Dios invisible. La pregunta es, ¿a Dios lo podemos ver? No, algunos niños preguntan. Dios es espíritu, ¿dónde está Dios? A ver, niños, ¿al viento lo puedes ver? Pero lo sientes, ¿verdad que sí? ¿A cuánto les ha dado un dolor? Levante su mano, niños, ¿a cuántos han sentido un dolor? ¿Pero tú ves el dolor? Pero lo sientes. Dios no lo podemos ver, pero lo sentimos. Sentimos al Dios invisible, pero también creemos porque la Biblia dice, ¿dónde dice? En la Biblia, que Él es el Dios invisible. Y dice que Él era desde el principio el Dios creador. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas.
y todas las cosas en Él subsisten. Una de las cosas que a mí me impresionaron cuando estaba pequeña, tenía 7 años, que yo quería entender quién era Dios y quién había hecho a Dios. Y yo recuerdo que mi mamá no sabía responderme esas preguntas y yo le insistía y le hacía muchas preguntas y le decía: ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué nací? ¿Para qué juego? ¿Para qué estudio? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Quién hizo a Dios, mamá? Y ella, sin saber qué responderme, me dice: ¿y lo hizo una paloma? Y yo dije: ¿pero quién hizo a la paloma? Como decía Dani, ¿no? Los niños tratando de preguntar todas las cosas. Pero Colosenses 1:17 nos da la respuesta. Él es antes de todas las cosas. Él existe en sí mismo. Nadie lo hizo porque Él es Dios. Y todas las cosas en Él subsisten. Aquí demuestra que Jesús es Dios, que Jesús es la palabra, porque Dios hizo todas las cosas con la palabra. Y dijo Dios: hágase la luz. Y dijo Dios: haya lumbreras. Y dijo Dios: sepárense las aguas. Y dijo Dios. ¿Cuántos creen lo que dice Dios? Él es antes de todas las cosas. Pero Colosenses 1:18 nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Levante la mano la iglesia. Yo pensé que la iglesia eran las paredes. ¿Verdad que no? No, la iglesia somos nosotros, la asamblea, somos los que nos congregamos para alabar, adorar a Dios. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué razón o para qué razón? Para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros la iglesia. Y esa iglesia está fundamentada en Dios, el primogénito de los muertos. Jesús murió para darnos vida. El primero que murió, pero para darnos vida, porque muchos murieron, pero no nos dieron vida. Jesús murió para darnos vida. Y nos dio vida a aquellos que estaban muertos. Pero no me pongan la momia, por favor. Ya entendí. Álvaro, ya entendí. Así es que nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero Él murió para darnos vida. Porque Él es Dios. Juan capítulo 20, verso 26. Dice la palabra: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Aquí habla cuando Jesús resucita y se aparece a los discípulos, pero Tomás no estaba con ellos. Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Él es el primogénito de los muertos, pero el que resucitó de los muertos y el que nos da vida. Juan 20:27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Porque a pesar de todo, de que alguien te habla de Jesús o que le habla a un niño de Jesús, a veces no creen. Y le dice: no seas incrédulo sino creyente. En Tomás había incredulidad. Le habían dicho que Jesús había resucitado y lo habían visto.
Pero Jesús es muy bueno y misericordioso, ¿verdad que sí? Jesús es paciente, amoroso con los que no creen. Y es lo que nosotros debemos hacer, pacientes, amorosos con los que no creen. Porque a veces Dios quiere dar vida a los perdidos, pero nosotros somos un obstáculo para que la vida de Dios se manifieste en esa persona. Y a veces vemos una persona entrar en la congregación que tiene tatuajes y lo miramos de arriba abajo y decir, ¿tú qué haces aquí? ¿Eso es lo que hace el Señor? No, porque el Señor Jesús murió, pero para dar vida. El Señor Jesús quiere dar vida al que está muerto espiritualmente. El Señor Jesús no mira lo que está enfrente, el Señor mira el corazón. El Señor sabe el por qué aquel se emborracha, el por qué aquel se droga, el por qué aquel cambió de sexo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros somos la extensión de Dios. Nosotros debemos ser los embajadores del Señor, como si Dios rogase por medio de nosotros. Amén. Y no juzgar según la vista de nuestros ojos. Hace muchos años en la iglesia donde nacimos iban a tener una cena evangelística. Y me di yo a la tarea para invitar a mi hermano y a un primo. Y ellos no estaban bien, porque ¿para quién es el evangelio? Para los perdidos. ¿Para quién es el evangelio? Para los que están muertos espiritualmente. Porque Dios les quiere dar vida, pero los quiere atraer con cuerdas de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué sucedió? Miraron su apariencia, miraron su cabello, traían el cabello largo y los echaron fuera. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que la misma iglesia o los mismos ministros o los mismos pastores sean tropiezo para que no conozcan a Dios por los conceptos que manejamos. Y el Señor dice a través de Santiago que no hagamos acepción de personas, porque si tú ves entrar a tu congregación a alguien bien vestido y tú le dices siéntate aquí, y aquel andrajoso tú le dices ahí siéntate tú en el piso, entonces tú eres un juez de malos pensamientos, porque estás evaluando mal, estás pensando mal, te estás dejando llevar por la vista de tus ojos, pero Dios ve el corazón. Y Dios viene por los perdidos, y Él murió por los perdidos, y Dios quiere ser la justicia de Dios para ellos. Pero Dios es bueno y misericordioso y paciente con los que no creen. ¿Qué hizo Jesús con Tomás? Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto lo puede decir un niño, esto lo puede decir algún adulto, esto lo puede decir alguna persona que no cree, pero quiere asegurarse. Verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente, porque el plan de Dios es que aquellos que no creen, crean.
Jesús lo llevó a una realidad práctica. Ven, toca, yo soy. Ve mis heridas, ve las marcas, yo soy. ¿Y cuál fue la respuesta de Tomás? Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí vemos a Jesús como Dios y como Señor. Dios mío y Señor mío. Tomás no nada más le estaba diciendo: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres el Kyrios, tú eres el que gobiernas mi vida. Cuando le dijo Señor mío y Dios mío, el Señor no le reconvino. Cuando Tomás le dijo Señor mío, porque Jesús estaba aceptando su deidad. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Tomás reconoció a Jesús como Dios, pero también como su Señor. Hay quienes aceptamos a Jesús como Dios, pero no como Señor, no como amo, no como aquel que gobierna nuestras vidas. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Para seguir a Jesús y aceptarlo como Señor, se paga un precio: la negación del yo. Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurado, dichosos los que no vieron y creyeron. Dichosos, dice el Señor, porque sin haber visto han creído. No vimos al Dios invisible. Aquel es el que es antes todas las cosas, porque nosotros no vivimos en la época de Jesús. Muchos tuvieron el privilegio de ver a Jesús. Nosotros no lo hemos visto físicamente, pero sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Porque Juan 4 dice: Dios es espíritu, y todos los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a tomar el ejemplo de María. Lucas 1:46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. María misma reconoció a Jesús como su Señor. María sabía que ella había sido un instrumento que Dios había usado, pero ella estaba reconociendo a Dios como el Señor. Verso 47, Lucas 1:47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Reconoció a Jesús como su Dios, su Señor, su Salvador. Y tenemos que hablar de Jesús como Dios. Tenemos que hablar Jesús como Señor a los niños. Tenemos que ministrar a los maestros de la escuela infantil que Jesús es Señor, que Jesús es el que gobierna nuestras vidas. Por esa razón nos apartamos del mal, por esa razón nos santificamos, porque Él es el amo, porque Él es el Señor, porque Él es el Santo. Este es el Magnificat: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Yo recuerdo en aquella ocasión, mi abuela hace muchos años se puso muy enferma y estaba muy grave. Yo tenía muy poco tiempo de haber conocido al Señor, pero Dios estaba manifestándose de una manera muy poderosa. Y Dios hace un milagro con ella, ya teniendo la telita de la muerte en sus ojos. Y le empecé a hablar de Jesús como Dios,
como Señor y como Salvador. Y entonces ella dijo: yo sí quisiera, pero ¿y María? Porque su corazón estaba inclinado hacia la idolatría. Pero María nunca reclama un lugar que Dios no le dio. Porque mismo María reconoció a Jesús como su Dios, reconoció a Jesús como su Señor y reconoció a Jesús como su Salvador. Y Dios me dio palabra y yo le dije: qué triste, abuelita, que usted se vaya al infierno y María esté en el cielo. Pero si usted aceptara a Jesús como su Salvador, se gozaría. ¿No es cierto? Vamos a hacer lo que María. María reconoció que Jesús es el Salvador. María sabía que necesitaba a Dios. Si ella fuera divina, entonces, ¿cómo le dijo que era su Dios? Ella solamente fue un recipiente para que Jesús naciera. Era necesario que Jesús se identificara con la humanidad, haciéndose en forma de hombre, pero totalmente divino, sin haber ningún toque entre hombre y mujer, entre José y María, sino por obra del Espíritu Santo. María reconoció que Jesús era su Señor, que Él gobernaba en su vida, de tal manera que la Escritura dice, según Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esa semilla que había sido depositado en el vientre, ese hijo que iba a nacer, María sabía que no iba a ser fácil, porque una mujer que salía embarazada, según la ley, era apedreada. ¿Y qué sucedió cuando el profeta Simeón le dijo: María, he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha? Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos y de muchos corazones. María quería responderle a Dios cuando llegara ese momento crucial de que Jesús tenía que cumplir el propósito, que Jesús fuera sacrificado. Y ella dijo: mi Dios y mi Señor. Sí, me va a costar, pero quiero que sea mi Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Pasamos por situaciones difíciles y es cuando tenemos que decirle: mi Señor. Quiero que tú gobiernes en mis pensamientos. Quiero que gobiernes en mis acciones, en mi conducta. María mostró a través de sus convicciones y su obediencia respeto a Dios, teniendo una pureza sexual. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo ha venido a ser parte de la casa de Dios, el templo de Dios. Es templo del Espíritu Santo, de lo más santo de Dios. María sabía que su cuerpo le pertenecía a Dios. Ella era una joven. Por esa razón se guardó sin tener relaciones sexuales con José.
Primera de Corintios 6:13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Para quién es el cuerpo? Para el Señor. Y esto es algo que ministramos y pastoreamos constantemente a los maestros de la escuela infantil. Observamos sus vidas como pastores. Y dice la palabra de Dios: sé diligente en saber cuál es el estado de tus ovejas. Mientras te paras enfrente para enseñar, observas. Pero no observas naturalmente, sino con los ojos del discernimiento, tratando de percibir qué está sucediendo en la vida de los maestros. Porque no podemos ser santos pecadores, ni lobovejas, ¿verdad que no? O santos o pecadores. Dios quiere que seamos santos y que nos apartemos del mal. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Qué significa fornicación? Del griego porneia. Significa prostitución, incluido adulterio e incesto. Prostitución. ¿Cuándo se practica la prostitución? Cuando un o una joven tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Se llama fornicación. Pero si una joven o un joven tiene relaciones, un joven con una mujer casada, se llama adulterio. Y es que se ha metido el pecado en la mente y en el corazón. Y viene la tentación. Y la carne quiere justificar. Pero la palabra de Dios es la palabra, y la palabra nos limpia, la palabra nos santifica. El Señor dijo: santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En alguna ocasión hicimos un llamado y llegó un joven y se sienta porque dijo que quería ser maestro. Muchas veces esperamos saber algo de esa persona cuando lo entrevistamos, pero en esa ocasión era muy evidente el discernimiento de parte del Señor. Y pude percibir cómo aquel varón destilaba lascivia, destilaba lujuria. Y qué responsabilidad tenemos nosotros, los que somos dirigentes de la iglesia infantil, donde Dios nos ha confiado los niños, donde el porqué del pastoreo es para que el maestro se santifique. Y en ese momento me acerqué con la autoridad que Dios me dio, y creo que estaba hablando a los espíritus tan terribles que traía, y lo miré a los ojos y podía mirarlo a través de algo velado que tenía en sus ojos. Y Dios me dijo: él se masturba, él fornica. Y me empezó a hablar de ciertas cosas. Y yo le dije: no sé qué estás haciendo tú aquí. Y me dijo: es que a veces te entra el celo. Sí, te entra el celo. Y le dije: no sé qué estás haciendo tú aquí. Y dijo él: es que yo oí el llamado y vine. Y yo le dije: te voy a hacer varias preguntas. Número 1, ¿eres miembro de esta congregación? Y dijo: no. Tú no puedes ministrar si no eres miembro de esta congregación. 2, ¿tú sabes perfectamente los pecados, esos que nadie sabe, que tú estás haciendo? ¿Y quieres ser tú un instrumento para enseñar niños? Cuando Dios te pide pureza y santidad. Y se me queda viendo y se levanta y se va. La intención sería: aquí estoy, soy pecador, ayúdenme, ¿verdad?
pero se sale volando. Pero ¿qué responsabilidad tenemos? Alguien que ha nacido de nuevo, debemos enseñarle que conozca a Jesucristo como su Señor. Pedirle que le ayude a tener convicciones bíblicas. Porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro maestro de maestros, Él es nuestro ejemplo en pureza, en santidad, en principios. En la iglesia hay que enseñar de qué se trata ese tema de sexualidad, pero conforme al diseño de Dios. Hacerlo de una manera santa, correcta y respetuosa, bien trazada, usando los términos correctos, porque el mundo les enseñará este tema de una manera distorsionada. Muchas veces decimos, ay no, ese tema está vedado. No, que los maestros de la iglesia infantil no enseñen eso. En primer lugar, los maestros de la iglesia infantil deben de ser santos. Sus manos deben de ser santas, su corazón. Ahí está la palabra que santifica, pero el vaso debe de estar limpio. No tiene que ver adeudos con Dios. Debemos de presentarnos con la autoridad de Dios porque la palabra nos da autoridad, pero tenemos que ser un vaso limpio. Hay que usar los términos correctos, hay que prepararnos para guiarlos, para enseñarlos. Enseñarle la santidad a los maestros, el respeto a las jovencitas, el trato hacia ellas. Debemos enseñarles sobre el gobierno de Dios. Jesús es Señor. Que tengamos el dominio conforme a los principios cristianos. Enseñarles el respeto a Dios, a ellos mismos. Ustedes saben cómo está la situación ahorita, tan tremenda. Hablando de los conceptos que ya les están enseñando a los niños desde que están pequeñitos en la escuela sobre la relación sexual. Y las batallas que estamos teniendo de los conceptos de familia, homosexualismo, lesbianismo. Tenemos que prepararnos para enseñar, para formar, para cuidar. María reconoció a Jesús también como Salvador. Ella dijo, Él es mi Dios y mi Salvador. Si ella fuera divina, entonces no había aceptado a Jesús como su Salvador. El niño necesita saber quién es Jesús, cuál es su misión. Jesús es Salvador. Les enseñamos la misión de Jesús. ¿Por qué razón Él es el Salvador? Marcos 1:4. Perdón, 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús empezó a predicar el evangelio del reino, que significa las buenas noticias. Jesús es las buenas noticias, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué les dijo? Arrepentíos y creed en el evangelio. Debemos enseñar sobre el arrepentimiento. Ah, Pepito, ¿tú sabes que te encargaron 1 kilo de tortillas? ¿Pero cuánto pediste de tortillas? 3/4.
¿Qué es el arrepentimiento? Del griego metanoia. Es un dolor profundo por haber pecado. Pepito, lo que hiciste no estuvo bien. Eso es algo que no le agrada a Dios. Que robes, que mientas. Dios no miente. Todo lo que Él te dice es verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que ser como Jesús. Tiene que haber arrepentimiento. No se trata de cambiar de silla, cambiar de lugar. Se trata de arrepentimiento, cambio de dirección, es lo que significa. Primero, dolor profundo por haber pecado y cambio de dirección. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque a veces pensamos que llevamos a una persona a que acepte a Cristo como su Salvador, pero no le concientizamos de su pecado. Y queremos que reciba la gracia, pero sin la ley no hay gracia. La ley señala el pecado para que la gracia se manifieste. ¿De qué se va a arrepentir si no se siente pecador? Jesús vino a darnos salvación de nuestros pecados y por esa razón predicaba el arrepentimiento. La buena noticia no puede penetrar un corazón si una persona no reconoce que es pecadora. A veces predicamos un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Mira, ven a la iglesia. Si tú crees en Jesucristo, todos los problemas se te van a quitar. Todo se te va a solucionar. Y cuando se le empeora todo a la persona, dice, lo que me predicaste es mentira. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Una persona debe darse cuenta de su condición, que es pecadora. Y cuando una persona dice, yo he creído verdaderamente en Jesucristo, como decía Daniel, vemos los síntomas, ¿verdad? Y una persona decía, pues, este hombre era un lechero. Todavía en los pueblos se acostumbra que van llegando con su tambo de leche recién ordeñada. Y este lechero tenía la costumbre, para ganar más dinerito, le ponía la mitad de agua a la leche. Pero un día le hablaron de Jesús y Dios habló a su corazón y le dijo, estás cerrando al blanco. Tú dices que has creído en mí, pero le pones la mitad de agua a la leche. Y yo te pregunto, ¿es leche? Café con leche tampoco. ¿Sí? Entonces empezó a tener una convicción de pecado y decir, lo que estás haciendo no es correcto. Si tú vas a vender leche, que sea genuina, que sea auténtica. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Reconocer sus pecados. No estoy haciendo bien. Y aquel hombre dejó de echarle agua a la leche. Y eso se llama arrepentimiento. Y eso se llama convicción de pecado. Así es que cuando alguien se arrepiente, se nota por los síntomas. El que robaba, ya no roba.
El que mentía, ya no miente. El que adulteraba, ya no adultera. Ahí se nota la conversión. Ahí se nota el cambio de dirección. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por si alguno dice, no, espérame, yo soy bueno. Yo soy moralista, mira, yo no tomo, no fumo. Ah, pero ¿tienes a Cristo como tu Salvador? No lo tengo, pues eres pecador. Porque lo está rechazando. Aquel que se da de moralista. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. ¿Y cómo nos hizo el pecado? Dice la palabra, inútiles. ¿Qué significa inútiles? Del griego, egreió. Significa arruinar. El pecado nos arruinó, significa estropear. Eso es lo que hizo el pecado con nosotros, arruinó nuestra vida. ¿Cuánta gente en el San Juan de Dios? ¿Cuánta gente deprimida? ¿Cuánta gente que se suicida? Por el vacío tan profundo que tienen en el corazón, por la falta de amor verdadero, por un hogar destruido, por un rechazo. El pecado arruinó al hombre, estropeó toda nuestra vida. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esa razón necesitamos un Salvador, ¿verdad? Debemos nosotros de estar enseñando y concientizando a los niños, porque a veces le decimos, pórtate bien, porque eres cristiano. Y les estamos a veces diciendo algo que no son. ¿Por qué? Por los síntomas, por lo que nosotros estamos viendo. O a veces le decimos a nuestros hijos, no debes de mentir porque acuérdate, tú eres cristiano. Y tenemos que estar conscientes si nació de Dios o si no nació de Dios. Si no nació de Dios, no es correcto que le digamos, tú eres cristiano. Mateo 1:21 enfatiza al Salvador. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. El hombre por sí mismo no se puede salvar. Más de 400 años habían pasado desde que se diera la última profecía del Antiguo Testamento. Y los judíos fieles en todo el mundo todavía seguían esperando al Mesías. Mateo escribió este libro a los judíos presentándoles a Jesús como Rey y Mesías. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Fue la cita que Daniel tomó. Ahí estaba, el Espíritu de Dios vino sobre él. Este es mi Hijo amado. Empezando su ministerio y apuntando hacia el Salvador. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el prometido descendiente del rey David, que reinaría para siempre. El Evangelio de Mateo une a ambos testamentos y contiene muchas referencias mostrando cómo Jesús cumplió profecías del Antiguo Testamento. Isaías 11:1, y ahí nos muestra proféticamente y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, está hablando de Jesús, el Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Se fijan? Nos empieza a mostrar su carácter. El maestro. ¿Quién es Jesús? Es alguien que vino a salvar. Es alguien que vino y no hace acepción de personas. Es alguien que no se deja llevar por la vista de sus ojos. Es alguien que no juzga por la apariencia, sino ve el corazón. Verso 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahí está. Jesús es la palabra viviente. Jesús herirá la tierra, dice, con la vara de su boca. Porque la palabra de Dios tiene autoridad. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Queremos tener autoridad de Dios? Usemos la palabra. Usemos la palabra. Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Jesús es el prometido Mesías que viene con la autoridad. Con su palabra penetrará los corazones y habrá convicción de pecado. Y fíjate, número 1, conciencia de pecado. Número 2, arrepentimiento. Número 3, confesión de pecados. Porque una cosa es saber que soy pecador, pero la otra es que haya arrepentimiento y cambio de dirección. Pero otra cosa también es confesar sus pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero también vienen 3 doctrinas básicas: justificación, sustitución y redención. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Están destituidos de la gloria de Dios, están separados. Así es que todos pecamos. Romanos 3:24, siendo justificados, di conmigo, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa justificación? Del griego dikaio. Significa considerar como justo o inocente. Y en este caso, Jesús nos consideró a nosotros como inocentes, siendo culpables. Por eso el Señor decía, no hay justo ni aun uno. Y si predicamos el verdadero evangelio, el niño necesita saber que es pecador. ¿Cómo va a recibir la justificación si no se siente pecador? Considerar como justo al que es culpable. Nosotros éramos culpables, merecíamos morir, pero Jesucristo nos justificó gratuitamente. Por esa razón Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Él nos regaló la salvación. No tuvimos que hacer nada para obtener la salvación. Por eso Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si hubiéramos sido salvos por las obras, ¿para qué necesitamos a Jesús? No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, sino por el sacrificio de Cristo. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Fíjense qué paciente Dios. Los pecados pasados. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Todo aquel que escucha el mensaje de la salvación, de la obra de la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Esta palabra produce fe para salvación, porque decía, un cristianismo sin sangre, no hay cristianismo. Muchos en sus cantos ya no mencionan la sangre de Cristo, ya no mencionan el sacrificio de Cristo. Pero Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Esta palabra produce fe para salvación. Así manifestó su justicia. Pero ¿cómo manifestó su justicia? Viene la doctrina de la sustitución, habiendo pasado por alto en su paciencia. Sustitución, ¿qué significa? Tomó mi lugar. Dile a tu compañero, tú merecías morir. Y el otro le diga al otro, tú merecías morir. Sin embargo, Él tomó mi lugar. El Señor nos miró tan llenos y cargados de pecado, que esa fue la razón, el amor tan profundo del Padre, para enviar a su Hijo Jesucristo para redimirnos. Él miró cómo el enemigo de nuestras almas, Satanás, iba a destruir a la humanidad, porque Dios es el único fuerte, nosotros somos débiles. Él es santo, nosotros somos pecadores. Amén. Y el Padre miró la debilidad del ser humano, cómo el pecado nos arruinó, cómo el pecado nos separó de Dios. Y empezó a ver la condición de la humanidad en tristeza, en depresión, en vacío, en inutilidad, en fracaso. Y dijo, yo quiero mandar un Salvador. Hijo, necesito que desciendas a morir por la humanidad. Pero quiero ser sincero, te van a golpear, te van a humillar, te van a escarnecer, te van a desnudar. ¿Tú quieres? Y Jesús aceptó. Qué tremendo. Qué tremendo el amor de Dios. ¿Merecíamos nosotros el amor de Dios? ¿Merecíamos la salvación? No la merecíamos y sin embargo nos amó. Manifestó su justicia y quiso ser nuestro sustituto.
pasando por alto los pecados pasados. Esos pecados que nos arruinaron, esos pecados que nos atormentaban, que por más 100 veladoras que prendías, tu conciencia seguía igual, arruinada. ¿Verdad? Y decías, ahora sí voy a cambiar. Y te dabas cuenta que no podías. Pero Él quiso y tomó nuestro lugar. Por eso el Señor dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron para que no estés atormentado en tu conciencia por aquello que pasó hace años. Qué maravilloso saber que Jesús lo hizo por mí y por ti, porque nos ama. Él es el asiento de la misericordia. Esa es la propiciación de nuestros pecados, que nos justificó y tomó nuestro lugar. Según Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él llevó todo el pecado de la humanidad. Es el único momento ahí donde Él sintió que el Padre lo dejó. Porque todo el pecado de la humanidad vino sobre Él y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era ese momento crucial donde estaba llevando todo el pecado de la humanidad. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, tomando la figura del macho cabrío. ¿Por qué del macho cabrío? Porque el macho cabrío simbolizaba una ofrenda de pecado, en la cual era un medio y un instrumento para que los pecados fueran expiados por el pueblo. Nos justificó. Tomó nuestro lugar como sustituto y nos redimió. La redención, la doctrina de la redención. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. No por lo que tú hiciste, no por tu bondad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nadie puede perdonar los pecados sino Dios. Jesús es Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más, aunque se digan dioses, señores y mediadores. Solamente Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Esta palabra redención, del griego apolútrosis, significa el acto de redención pleno, pero también significa pagar un rescate. Hoy hay personas que fueron secuestradas, hay muchas personas que están siendo secuestradas, pero no pagaron su rescate y murieron. Pero Jesús fue al mercado de esclavos y pertenecíamos a otro dueño, ¿verdad? A Satanás.
Y Jesús llega al mercado de esclavos y dice, no. Nos vio esclavizados por el pecado. Satanás nos tenía esclavizados por el pecado de diferentes maneras. Y Satanás le da un valor a las personas que tiene ahí esclavizadas. Ay, pues este vale 2 caballos de sangre. ¿Y Marta? Ay, 2 frutas. Pero llega Jesús y dice, no, espérame. Marta vale mucho. Pepe vale mucho. Francisco vale mucho. Pati vale mucho. ¿Cómo que vale 2 peras? Y dice, no, allá Sofía no vale nada. Dice el otro. Y le dijo Jesús, yo deseo rescatarlos. Y Satanás le dice, mira, con el deseo que tienes para rescatarlos no es suficiente. Debes pagar. Debes pagar. Muchos quieren comprar, pero no quieren pagar. ¿Estás dispuesto a pagar? ¿Ya sabes lo que se necesita para el pago, que se necesita para el rescate de la humanidad? Y Jesús dijo, sí, yo quiero pagar. El pago fue morir y derramar su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Jesús dijo, ellos son míos y no me importa pagar. Ellos valen mucho. Y Satanás no quería soltarnos. Pero Jesús quiso morir. Di conmigo, quiso morir. Fue un sacrificio voluntario y eso es lo más tremendo. Entender que fue un sacrificio voluntario por amor, porque nos ama. Dios no nos ve como un montón de gente. Dios nos ve de una manera individual, nos conoce por nombre. Y murió por ti porque te ama. Y murió por cada niño porque los ama. Ese es el motor, ese es el motivo más grande, el amor de Dios por la humanidad. Y nosotros somos los embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros para reconciliar al mundo con Dios y decir, ¿quién es Él? Es Dios, es Señor, es Redentor, es Salvador, pagó un precio por la humanidad. Lo hizo todo. No tenemos que hacer nada respecto de la salvación. Pero nos sella con el Espíritu Santo.
nos marca como sus hijos. ¿Cuántos marcados por el Señor están aquí? Sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y el Espíritu Santo dice: mírenlo a Él, adórenlo a Él, porque Él es el prometido, porque Él es el que murió por ustedes. Adórenlo a Él. El Espíritu Santo no pide adoración ni pleitesía. El Espíritu Santo nos guía a Jesús. El Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad. El Espíritu Santo habla. Qué tremendo. ¿Te sientes el amado de Dios? ¿Te sientes amado por el Señor? Híjole, cuando Dios pasa toda la película, yo vi en mi experiencia, pudo haber sido la tuya, que pasó toda la película de mi vida. Eso es tremendo. Tremendo. Entender el amor de Dios y decir: lo hizo por mí. Dios es un Dios personal. Lo hizo por mí. Y me dijo: ¿te acuerdas en este momento que estuviste a punto de deslizarte? Fui yo quien te saqué de ahí. Fui yo que te libré de la muerte en esta situación. Fui yo. Lo hizo por nosotros. Yo no sé, a lo mejor aquí hay maestros, padres de familia, pero yo ignoro si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón. Nada más quisiera saber si hay alguna persona aquí que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Puede levantar su mano? Que no alcanzo a ver. Porque la luz me encandila. Todos los que estamos aquí tenemos a Cristo en el corazón. Así es que aquí están los principios del discipulado. Póngase de pie y vamos a orar. ¿Qué le parece? Diga: Señor, yo estoy aquí en esta tarde. ¿Sí está Julio? Dígale: yo estoy aquí en esta tarde y quiero ser tu embajador. Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero ser tu embajador. Como si tú rogases por medio de mí. Úsame, Señor. Úsame ahí en mi hogar. Que yo esté listo y preparado. Que pase de ser alumno, que pase de ser aprendiz a un maestro. Úsame, Señor, con mi familia. Úsame con mis hijos. Será un gran honor y un gran privilegio que tú nos uses para que nuestros hijos te conozcan a ti como Dios, como Señor y como Salvador. Úsame, Señor, con mis vecinos, en mi barrio, en los pueblos, a donde tú quieras. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, que no me calle. Que no me calle, que a donde quiera que vaya mi boca se abra, que la pasión esté en mi corazón para decir: ¿quién eres tú, Señor? Y lo que tú estás dispuesto a hacer por el perdido. Oh, mi Señor, que no me opaque,
Que no me opaque, Señor. Que no me opaque, Señor, que el fuego y la pasión repose. Que pueda ser un instrumento para discipular tu iglesia, esa iglesia pequeña. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, porque tú eres el verdadero. Tú eres la palabra viviente. Gracias, Señor. Señor, heme aquí, que dispuesto estoy. Anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Vamos a decírselo otra vez. Dile: Señor, heme aquí, que dispuesto estoy. Díselo con tu corazón. Anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Jesús, yo quiero, díselo a Él. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar. Usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar. Usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Dile conmigo: tú dijiste ir, y yo estoy aquí, y yo estoy aquí. Heme aquí, Señor, dispuesto estoy a ti.